buenas noches. Dios les bendiga a todos. Un hermoso tiempo en la presencia del Señor. Estamos viendo juntos, hablando en este tiempo, un hermoso tema que es sobre los tiempos de Dios, sobre el tiempo del reino de Dios. Si se acuerdan, hemos visto que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Eso vimos en Eclesiastés 3. Y que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora para hacerse realidad, para que sea de bendición. Teniendo eso en mente, que todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Y aún las cosas naturales tienen un tiempo para ser buenas y ser de bendición. Si por ahí alguna vez les toca tomar algún remedio y está muy vencido, en vez de ser un remedio para sanar, les va a hacer mal, les va a hacer muy mal. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo, porque ya no era el tiempo que ese remedio iba a ser un efecto bueno. Y así hay muchas cosas que hemos visto que tiene su tiempo, y en la Biblia vimos, por ejemplo, el tema del arca de Noé, que hasta que se hizo el arca, hasta el día séptimo, Dios tuvo paciencia, Dios miró a la humanidad con misericordia, esperando un cambio, y como la humanidad no cambió, Dios cerró el arca y vino otro tiempo, un tiempo de juicio, un tiempo de diluvio. Todo tiene su tiempo y Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Lo decimos juntos, Dios todo. Muy bien, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entender los tiempos nos ayudan a saber cómo movernos, qué hacer, qué es bueno y qué es malo para nuestras vidas. Y hemos visto también que Jesús cumplió la palabra de Dios, pero también la cumplió en el tiempo perfecto de Dios. Vimos que nació en el tiempo de Dios, Galatas 4:4, que fue circuncidado en el tiempo establecido, o sea, los 8 días, que comenzó su ministerio en el tiempo perfecto, que sabía cuándo tenía que irse para que venga otro tiempo, el tiempo del Espíritu Santo y el tiempo del ministerio de los apóstoles, y que también falleció en el tiempo perfecto. Y vimos varios versículos, yo solamente voy a tomar uno. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo, en el tiempo de Dios, murió por los impíos. Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Y Jesús conocía de los tiempos de Dios, porque como dijimos, nació en el tiempo de Dios, comenzó su ministerio en el tiempo perfecto de Dios, fue crucificado, murió en el tiempo de Dios, y antes de irse al cielo, los apóstoles le hicieron una pregunta sobre los tiempos. Y lo vamos a leer en Hechos 1:6-11. Ahí lo van a compartir. Voy a leer en 2 versiones nada más. Reina Valera 60 y Nueva Traducción Viviente. Miren lo que les van a preguntar. Hechos 1:6-11. Entonces los que se habían reunido con el Cristo resucitado, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Este relato lo solemos tomar a veces de una manera, de otra, pero yo quiero enfocarme en la pregunta que le hicieron los apóstoles: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los apóstoles se dieron cuenta que Jesús cumplió con la palabra de Dios y la cumplió en los tiempos perfectos de Dios. Entonces dijeron: esta es nuestra oportunidad de hacer esta pregunta. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La Nueva Traducción Viviente, el versículo 6, dice así, Hechos 1:6. Miren lo que dice. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, fíjense estos adjetivos: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? ¿Ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Señor, ¿vas a restaurar el reino? ¿Ha llegado el tiempo de que nos liberes? Los apóstoles eran judíos y como buenos judíos le preguntaron sobre el reino de Israel. Si llegó el tiempo de ser liberado de los romanos, que estaban tomando posesión de Jerusalén y todo alrededor, si iban a ser restaurados a glorias pasadas, a la gloria del rey David, en la época en que el reino de Israel era muy fuerte. Y seguramente que en sus mentes, en la mente de los apóstoles, estarían tantas profecías que hablaban de la restauración del reino de Israel, que hablaban de que Dios iba a intervenir. Miren una que solemos usar un montón, Isaías 9, 6 y 7, lo solemos usar mucho en Navidad, pero habla del reino de Dios, habla de el imperio tan grande que no tendría fin. Dice Isaías 9, porque un niño, Isaías 9, 6, nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y miren lo que dice el 7. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Sobre el trono de David y sobre su reino. Y los apóstoles tendrían ese y tantas profecías del Antiguo Testamento en su mente. Dice, confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Los apóstoles con ese pensamiento le hicieron esa pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En la mente, estoy casi seguro que de los apóstoles no estaba la idea de iglesia. No estaba la idea que nosotros tenemos de iglesia. Ellos tenían pensado en el reino de Israel. La pregunta es clarita: ¿restaurarás el reino de Israel? Viene el tiempo para nosotros como judíos y que el reino sea establecido. Y en la respuesta de Jesús encontramos algo tan maravilloso, que se abre un nuevo tiempo. Miren lo que le dice. Y les dijo, primero les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Miren, esa pregunta que me hicieron no les puedo responder. Pero
Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Jesús le contestó, solo el Padre tiene la autoridad de fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo. Solo el Padre tiene la autoridad de fijar esas fechas y tiempos. A ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Miren la respuesta de Jesús. Si nosotros hubiéramos estado ahí con el Señor resucitado y lo tendríamos mano a mano, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le dice, no les toca a ustedes saber eso. Eso solo Dios lo sabe cuándo va a ser la fecha exacta. Pero, y ese pero es fundamental porque es en respuesta a esa pregunta. No es algo que está aislado, es en respuesta a esa pregunta. Pero les voy a decir los tiempos que vienen. ¿Y qué es lo que dice? Que viene un tiempo nuevo. Un tiempo nuevo. Lo que me preguntaron no les puedo decir, pero sí les puedo decir que viene un tiempo nuevo. Viene el tiempo del descenso del Espíritu Santo sobre toda la humanidad. Viene el tiempo en que recibirán poder, el poder del Espíritu Santo. Vienen los tiempos en que van a ser testigos en todo el mundo. Y viene el tiempo de la iglesia de Jesucristo y viene el tiempo de los gentiles. En ese pero y lo que sigue está todo esto. Y se los vuelvo a leer. Acuérdense la pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel? Jesús le dice, no les toca a ustedes saber eso, pero les voy a decir los que sí les toca saber a ustedes y los tiempos que vienen. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y empieza a nombrar Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En este versículo 8 resumen los tiempos que estamos viviendo y nos muestra también en este versículo el propósito de la iglesia. En este solo versículo podemos encontrar, en respuesta que Jesús le está dando, los tiempos en que vivimos, tiempo de la iglesia, y el propósito de la iglesia. Por eso Jesús les dice, miren, no le puedo decir la fecha de la restauración del reino de Israel, pero les voy a decir esto otro. Van a recibir poder cuando descienda el Espíritu Santo y me van a ser testigos. De ahí en adelante podemos decir que comenzó un nuevo tiempo, el tiempo de la iglesia del Señor. En realidad comienza en el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo. Y ahí comienza el tiempo de nosotros los gentiles, los que no somos de sangre judía. Fíjense un versículo más, Romanos 11:25. Ese tiempo tiene un comienzo y tiene un fin. Nosotros todavía no hemos llegado a ese fin, pero tiene un comienzo y tiene un fin. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta el tiempo que
haya entrado la plenitud de los gentiles. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Jesús le estaba diciendo, el tiempo del reino de Israel, no les puedo decir la fecha, pero les puedo decir que viene el tiempo de la iglesia de Jesucristo. Hasta que entre el último de los gentiles, hasta que el último de los gentiles se convierta a Jesucristo. Y en ese versículo, que lo tenemos como lema este año, también está el propósito por el cual somos iglesia. Y el propósito fundacional de la iglesia está en ese versículo, que es ser llenos del Espíritu Santo y ser testigos de Cristo en todo lugar. La iglesia tiene solo ese propósito. Si no, sería un club, que hay tantos clubes, sería un grupo de amigos, sería una familia, pero no sería iglesia si no cumplimos con el propósito fundacional, ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos. Porque de la abundancia del corazón, entonces si nos llenamos del Espíritu Santo tanto, que naturalmente donde estemos, Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra, vamos a estar hablando de Cristo, de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, cómo Cristo nos perdonó, nos salvó, nos rescató, nos dio nueva oportunidad, cómo Él cambió nuestra vida de perdición por una vida de esperanza, de gloria, de alegría. Vamos a hablar de Cristo todo el tiempo. Nos llenamos para hablar, nos llenamos de su Espíritu para proclamar. Por eso Jesús le dijo, van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y le dice el para qué, para ser mis testigos en todo lugar. Ese es el único propósito de la iglesia en estos tiempos. No tiene la iglesia otro propósito. El cuerpo de Cristo aquí en la tierra sigue cumpliendo lo mismo que hizo Cristo cuando estaba en carne. Cristo cuando estaba en carne primero se llenó del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que se fue al desierto? Vino en el poder del Espíritu, fue bautizado y después de que Juan el Bautista fuera encarcelado, comenzó su ministerio de predicar, sanar, enseñar. Nosotros lo mismo. Nos tenemos que llenar del Espíritu Santo para después hablar de Cristo en todo lugar. Por eso este versículo 8 resume el tiempo en que vivimos y el propósito de la iglesia de Cristo. Pero recibiréis poder, esta es en respuesta a la pregunta de los apóstoles, cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús claramente, antes de irse, después de eso, dice que los vieron que Jesús empezó a elevarse y desapareció. Lo último que Jesús le habla a los apóstoles, que queda registrado y que queda escrito, fueron esas palabras. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de los gentiles, hasta que entre el último de los gentiles. Es el tiempo en que sean llenos del Espíritu Santo para poder proclamar sin temor, en todo lugar, en todo tiempo, que Jesús es el Salvador. Hablarán de mí en todo
lugar. Entonces, entender los tiempos nos hace entender qué es lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Entender los tiempos nos hace entender el propósito de la iglesia. ¿Para qué estamos? ¿Para qué somos iglesia? ¿Por qué vivimos todavía en este mundo lleno de corrupción y Dios no nos lleva al cielo a disfrutar con Él? Aunque algunos no están apurados, ¿no es cierto? Creo que la mayoría no están apurados. Pero ¿por qué estamos en este lugar de corrupción y no estamos en el cielo o en el paraíso o en la Nueva Jerusalén? Porque es el tiempo que la iglesia proclame las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Y si no cumplimos con eso, no tenemos una función específica. Dejamos nuestra función como iglesia, la función que Cristo puso a su cuerpo. Fíjense cómo terminan los evangelios, confirmando esto. Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Termina diciendo, vayan. Mateo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan. Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vayan a hablar en el nombre del Señor, del arrepentimiento, del perdón de pecados. San Juan 20, 31 escribió, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todos los evangelios terminan reafirmando lo que Jesús le dijo a los apóstoles y quedó registrado en Hechos. Vayan, prediquen, sean llenos del Espíritu Santo. Los que estamos viniendo los miércoles y estamos viendo Efesios, hace muy poquito vimos Efesios 5, 16 y 18. Si quieren, búsquenlo. Dice, aprovechen bien los tiempos. Aprovechen bien los tiempos o el tiempo, porque los días son malos. 17. No sean insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, en el cual hay disolución o desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Aprovechen los tiempos, entiendan los tiempos, entiendan la voluntad de Dios, sean llenos del Espíritu Santo. Si hiciéramos un resumen de esos versículos, sería algo así. Aprovechen los tiempos porque los días son malos, entiendan la voluntad de Dios, llénense del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir a ser testigos en todo tiempo. Por eso es tan importante entender los tiempos de la iglesia, los tiempos de nosotros como cuerpo de Cristo. No somos cuerpo de nosotros mismos, somos cuerpo de Cristo, fuimos injertados en Cristo. Y Cristo cumplió una función cuando Él estaba en carne y su cuerpo espiritual, que somos nosotros, seguimos cumpliendo la misma función. Llenarnos del Espíritu Santo para proclamar las buenas nuevas, para ser testigos de Él en todo lugar y en todo el tiempo, hasta que entre el último gentil. Y de ahí cambian los tiempos. De ahí vendrá otro tiempo. Jesús fue claro y el apóstol Pablo lo termina de clarificar cuando le hicieron algunas preguntas también. Dice, hasta que el último de los gentiles entre en el reino de Dios. Miren, Cristo vivió, murió, resucitó y envió al Espíritu Santo para formar su cuerpo espiritual en la tierra, para formar su iglesia.
Y este es el tiempo de la iglesia de Jesucristo. Y como les dije, la iglesia tiene solo dos propósitos fundacionales: ser llenos del Espíritu Santo cada día, y ser testigos de Cristo en todo lugar. El que no habla de Cristo a las personas inconversas, generalmente es porque no está lleno del Espíritu Santo. Porque de la abundancia del corazón no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En todo lugar hay oportunidad para hablar de Cristo. Si es que estamos llenos. Si estamos vacíos del Espíritu Santo, no hablamos de Cristo. Si estamos llenos de nosotros mismos, hablamos de nosotros, de nuestras obras, de lo bueno que somos, pero no hablamos de Cristo. Por eso, fundamental llenarnos de Cristo para que hablemos de Cristo. Llenarnos de su Espíritu para que hablemos en el Espíritu de Cristo. ¿Y qué nos ayuda con eso también? Y nos libra del orgullo. Si le hablo de Cristo en el poder del Espíritu Santo y esa persona recibe a Cristo, se convierte, cambia de vida, entra en el reino de Dios como salvo, no puedo ni orgullecerme porque fue Cristo el que tocó su corazón. Fue el Espíritu Santo el que lo convenció de pecado, justicia y juicio. Ahora, si le hablo desde mi persona, desde mi carnalidad, y esa persona por gracia y misericordia se convierte, yo le hablé. Yo lo convencí para que deje el pecado. Tenemos que hablar desde Cristo y desde su Espíritu para que la gloria sea solamente para Él y nunca para nosotros. Ni que se nos ocurra tomar un poquito de su gloria. Cristo murió por los pecados, lo cantamos domingo tras domingo. Es por su gracia que alcanzamos salvación. Es por Él que hoy estamos sentados aquí escuchando la palabra. Es por Cristo, hermano. Y la iglesia tiene esas dos funciones en este tiempo. Llenarnos más y más y más de su Espíritu. Pedir la llenura del Espíritu Santo todo el tiempo para que de cuando estemos en Jerusalén, hablemos de Cristo, y cuando estemos en Judea, hablemos de Cristo, y cuando estemos en Samaria, hablemos de Cristo, y si por ahí Dios nos lleva a lo último de la tierra, y en vez de estar llorando nuestras penas, estoy en lo último de la tierra, en el último momento, con lo último, estamos hablando de Cristo. Y eso hicieron toda la iglesia primitiva. Fueron perseguidos, y a donde iban lamentándose, nos corrieron de Jerusalén, éramos gente buena, íbamos a la iglesia, íbamos al templo, ayudábamos al prójimo y nos corrieron de Jerusalén. ¿Eso dijeron? No, leemos en Hechos que donde iban hablando de Cristo. Por eso el evangelio se extendió, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito de Dios para la iglesia es llenarnos de su Espíritu y proclamar las buenas nuevas. En este tiempo de paréntesis entre el reino de Israel y la restauración del reino de Israel. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No les voy a decir eso, pero sí les voy a decir el tiempo que viene. El tiempo en que sean llenos del Espíritu Santo para proclamar, para ser testigos en todo lugar. Nos ponemos de pie, quiero orar por ustedes, por nosotros como iglesia, para que nunca nos olvidemos el propósito fundacional
de la iglesia. La iglesia, si no cumple ese propósito, puede ser cualquier otra cosa. Un club, un grupo de amigos, una familia, cualquier otra cosa. El único grupo que puede llenarse del Espíritu de Cristo y proclamar a Cristo es la iglesia. Señor, como iglesia nos presentamos delante de ti en esta noche. Queremos recordarnos a nosotros mismos tus buenas palabras de que tenemos que recibir poder, ser llenos de tu Espíritu Santo para proclamar en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra, que solo tú eres Señor de señores, Rey de reyes, que solo en ti hay perdón de pecados, que solo vamos a poder entrar al cielo tomados de tu mano. Por eso, Señor, ayúdanos que donde estemos, en el lugar que sea, en el tiempo que sea, estemos proclamando, ser testigos de lo que hiciste en nuestro corazón, de lo que hiciste en la cruz en favor de la humanidad y de lo que seguís haciendo para todo aquel que en ti crea y ponga su confianza. Señor, queremos recordarnos el propósito fundacional de la iglesia, llenarnos del Espíritu para ser testigos. Y nos recordamos que este es el tiempo en que la iglesia sale a proclamar las buenas nuevas de salvación a toda criatura en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.